cuando sentí que me empezó a dar el ataque en el corazón y llamé a mi papá que orara por mí. Al ver como un callejón oscuro donde mucha gente estaba yendo, cuando oraba por la gente se sanaba la gente. Y fue ahí donde yo oré a Dios, le dije dos palabras: Señor, si tú quieres, mátame, yo no quiero vivir enfermo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. ¡Cristo viene ya! Y un evangelio de victoria. Dios nos ha dado vida eterna. Hola familia y amigos de Cristianos con Causa. Hoy tenemos el gusto de que está con nosotros aquí el pastor y evangelista Miguel Gómez Álvaro. Es un hombre del cual vamos a estar platicando, vamos a estar conociendo qué ha habido detrás de él, porque muchas veces vemos a un hombre parado, predicando, llevando estas buenas nuevas, pero no sabemos qué hay detrás. Y hoy está con nosotros, hoy vamos a escuchar, vamos a abrir nuestro corazón y también nuestros oídos para recibir a esta persona y que sea él mismo que nos vaya contando cómo ha sido su trayectoria, cómo ha sido su ministerio, cómo ha sido este encuentro, estos años de servir al Señor. Presentamos al hermano y evangelista Miguel Gómez Álvaro. Bienvenido, hermano. Gracias, hermano Rock, que Dios le bendiga. Para mí es un gusto saludarles a todos y a través de este programa podamos ser de bendición también para ustedes. Muy bien, hermano. Pues bueno, comenzamos preguntándole cuántos años tiene, de dónde es, a qué se dedica. Vamos a saber quién es este hermano, quién es Miguel Gómez Álvaro. Mi nombre es Miguel Gómez Álvaro, originario ahí cerca de un poblado de Ocosingo. Radico en Ocosingo, tengo 36 años, cumplí hace poco, así que eso es la bendición que Dios nos ha dado. Muy bien, dice que tiene 36 años. ¿Tuvo un encuentro pequeño? ¿A qué edad? ¿Cómo fue este llamado? ¿Cómo tuvo este encuentro con el Señor? Fíjate, hermano, que yo nací en una casa, una cuna cristiana, como bien lo conocemos. Mis abuelos no eran cristianos y mi abuela se enfermó y llegaron unos misioneros o evangelistas y le hablaron del Señor y mi abuela aceptó al Señor y Dios la sanó. Mi abuelo se escondía en las montañas porque no quería recibir la palabra hasta que escuchó una voz que le dijo que tenía que escuchar la palabra. Y entonces cuando llega el evangelio, tengo 2 hermanos mayores. En ese proceso yo nazco y me presento delante de Dios. Soy el primogénito, digamos, que me presento delante del Señor. Estamos hablando del 1988. Cuando me presento delante del Señor y mis padres, mi mamá y mi papá, pues asisten a la misión, no en una iglesia realmente, es una misión. Y fue un avivamiento, un crecimiento muy explosivo, tremendo. Y a la edad de 12 años, pues yo me alejé de Dios, me alejé del Señor. Y a la edad de 18 años es donde Dios me alcanza, donde Dios nuevamente otra vez tengo ese encuentro con Jesús. Fue algo curioso porque no fue en una campaña, fue en un cafetal donde nosotros estábamos cortando café con mi papá. Mi papá produce café. Y en eso cuando yo estaba alejado de Cristo. Y me acuerdo que en ese lapso también estaba yo pensando ir al colegio militar para pues tener una carrera. Pero es ahí donde Dios me alcanza. Y meses antes empecé a tener problemas en el corazón, empecé a tener problemas cardíacos. A veces me daba como punzadas y me desmayaba. Pero esa vez fue más duro porque pues cuando sentí que me empezó a dar el ataque en el corazón y llamé a mi papá que orara por mí. Y en eso es cuando sentí el ataque fuerte y me caí al suelo. Sí, cuando estando en el suelo, ahora sé que es una visión. Antes no sabía que era una visión. Pude ver como un callejón oscuro donde mucha gente estaba yendo, caminando en la oscuridad. Y yo esa desesperación de que pudiera yo encontrar a alguien, familiar a alguien, pero estaba oscuro, una oscuridad. Y fue ahí donde yo oré a Dios, le dije 2 palabras. Señor, si tú quieres, mátame. Yo no quiero vivir enfermo del corazón. Yo no quiero estar así. Y lo segundo que te pido, si es que tú me sanas, si realmente existes y me sanas, yo te voy a servir. Claro, no sabía qué implicaba esa palabra, pero me salió en el corazón.
y sentí algo caliente que entró en mi cabeza hasta mis pies. Y yo solo grité, aleluya, gloria a Dios. Y mi papá fue hasta allá, ¿no? Y una mano poderosa me levantó. Yo le dije a mi papá, mirándole a los ojos, le digo, papá, ya no voy a ir al colegio militar. Voy a servir a Cristo. Desde esa vez, el Señor cambió el rumbo. Yo llevaba una dirección y Dios me tomó y aquí estamos. Eso sería un encuentro. Claro que ahora sé que fue el Espíritu Santo que sentí ese calor tremendo. Uno no sabía, ¿no? Uno está sin Cristo y pues no sabe uno esas cosas. Y gracias a Dios, ese fue el impacto que Dios me dio a la edad de 18 años. Cuando dice esto de tener 18, es una edad que para un joven, para un adolescente, es un poco complicada porque está en la edad de que uno de repente quiere comerse al mundo, quiere hacer lo que haga a su placer. ¿Cómo fueron estos años posteriores? Porque sabemos que el entregarse al Señor requiere hacer morir la carne, hacer doblegarnos, romper el orgullo. ¿Cómo fueron estos años después de los 18 en adelante? Antes de eso, fíjate, hermano, que como todo joven de 16, 18, tienes sueños, tienes planes, tienes proyectos o visionas algo, no sé, una casa, un carro, un patrimonio para la familia. Pero una vez que te topas con la muerte, te das cuenta que la vida no la tenemos comprada. La vida es algo temporal. Como dice la palabra de Dios, como la flor del campo que ahora amanece, florece y si en la tarde se muere. Y realmente así es la vida, hermano, que te topas con la muerte y dices, ¿y ahora? Y entonces después de que yo acepto a Cristo de 18 años, ¿cómo fueron los años posteriores? Al principio fue muy bonito porque es como renacer. De hecho, la Biblia le dice nacer de nuevo. Es como volver a nacer, decir gracias Dios por darme la oportunidad. Dios me sanó del corazón y vivir para Él. Gracias por esto, servir al Señor por agradecimiento. Hay cosas que vienen en nuestra vida, de críticas, de burlas. Oye, ya eres evangelista, ya eres pastor. Yo no predicaba, yo no salía a campaña, solamente iba al templo, y a veces daba pena cargar la Biblia, ¿no? Porque te critican, te juzgan. Pero solo me venía en el corazón decir, bueno, si Dios me dio la oportunidad de vivir otra vez, yo debí estar ya enterrado. Un ataque cardíaco, una enfermedad así, pues no te da tiempo para despedirte, es fulminante. Entonces, los años posteriores fue muy bonito, creo que 1, 2, 3 años, de ahí vienen las luchas en el corazón, en el pensamiento, porque empiezas a ver que el mundo es tan atrayente, es tan atractivo. Quizás no para pecar, pero sí cosas que uno desea como persona. Cuando tienes una familia, tienes necesidades materiales, hasta que volvemos otra vez al principio, de que la razón que estamos aquí es por Jesucristo. Y Él sabe nuestra necesidad. Lo conoce todo lo que nosotros a veces soñamos. Y Él nos va a dar en su debido tiempo. Y eso es aprender a esperar en Dios. Esto es, pues básicamente lo que dice la palabra, el que el Señor escudriña aún lo más profundo del corazón. ¿Cómo fue? Porque decía esta palabra que antes del ministerio, ¿verdad? Del pastorado de evangelista. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo supo usted que tenía este llamado como pastor, como evangelista? ¿Cómo fue ese encuentro? Una vez que yo acepto a Cristo, yo fui muy apegado a mi pastor. Me acuerdo un incidente que tuve, que se fue la luz, me acuerdo, y fuimos a ver el medidor, o cómo le llaman, la cuchilla, le llaman algunos. Y en eso estaba haciendo mucho frío y repartieron copitas para tomar, para calentarse. Y me dieron también la copita y lo tomé. Y entonces fui con mi pastor al siguiente día a reportar mi caso. Y le dije, mire, pastor, esto hice. Pero, o sea, no me embriagué, solamente tomé una copa, pero sé que eso está mal delante de Dios. Había un temor reverente en el corazón. Desde ahí el pastor me tomó como hijo, ¿no? Mira, te voy a entrenar. Empecé
lo que es el curso para por qué bautizarse. Empecé y ¿sabe qué? Le digo, yo quiero bautizarme ya. Y me dijo, bueno, ten el manual de bautismo que consta de 3 meses, pero yo lo hice en 2 semanas o menos. Lo leí día y noche y antes de eso también leí la Biblia en 3 meses. Devoré la Biblia y no tenía para comprar la Biblia. Ahí uno que encontré, que estaba pedacitos ahí, lo junté y lo leí. Pero también cuando ya estoy con mi pastor, me estaba entrenando y todo, pues le digo, ya estoy listo y me bautiza. ¿De ahora qué sigue? ¿No? Porque pues tenía deseos de conocer más de Jesús, porque ese es el deseo más grande, conocer más a Jesús. Y hasta el día de hoy tengo eso, quiero conocer más a Jesús. He visto su poder, su gloria, su presencia, pero quiero conocer más a Jesús. Y entonces le digo, me preguntó, ¿qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? Le digo, yo siento una carga por las almas. Quisiera hacer algo por ellos. Y me decía, Dios te está llamando. Pero el vocabulario nuestro como cristianos es muy diferente. Porque, ¿cómo me está llamando Dios? Uno no entiende eso. ¿Cómo me está llamando Dios? Y yo le decía, pastor, pero ¿cómo Dios me está llamando? Dios te está llamando para las almas. Ah, bueno. Yo me regresaba a la casa, pero no entendía. ¿Por qué dice que estoy siendo llamado? Pero en ese transcurso, en ese año, el pastor hace campañas en sus misiones. Y entonces a veces, llamaban a la gente enferma y me ponía a orar. Cuando oraba por la gente, se sanaba la gente. Y me llamaba. Miguelito me decía, Dios te está llamando. Yo no sabía eso. Entonces yo oraba por la gente caía, la gente era tocada por Dios, la gente se sanaba. Y me decía, gloria a Dios, Dios te ha dado una gracia especial, Dios te está llamando. Y yo le decía, ¿cómo Dios me está llamando? Para mí es muy normal ver gente sanar. O sea, para mí es normal gente que caiga, porque eso desde el principio así, y no estaba yo bautizado en el Espíritu Santo. Y a mí dicen, no, tú tienes que prepararte. Entonces fue el pastor que me encauzó a perfilarme, porque decía, tienes el llamado. Después lo entendí que era el llamado de Dios, ¿no? Pero fue mi pastor que me ayudó mucho de ver que había algo que Dios estaba haciendo en mí, a través de mí. Es importante, digo yo, que cada miembro nuevo, miembros que asisten o que aceptan a Cristo, o que tienen algo en su corazón que quieren hacer, no es bueno aislarse de nuestro pastor. Es importante acercarse. Mire, pastor, siento esto, pienso hacer esto. Y un pastor, creo que la madurez que tengan pueden guiar y encauzar a un llamado, a un ministerio, a un talento que Dios les ha dado. Yo pienso eso. Entonces me fui a Tijuana a estudiar. Un año estuve en Tijuana y 2 años en Tuxtla Gutiérrez. Y así fue como fui encauzado para perfilar el llamado que Dios puso en mí. Y esto que dice, pues realmente es vivirlo dentro del ministerio, pero dentro del ministerio, ¿tuvo alguna vez alguna lucha, algún desafío, algo que, como decimos, ¿no? Que algo que lo moviera, que incluso lo hiciera tambalear en su fe? Luchas siempre va a haber. Verles ahorita, digamos que esas luchas y pruebas nunca van a terminar. Como te comentaba hace rato, al principio fue muy hermoso, nada de luchas y pruebas, pero después empezaron las luchas. Ya cuando llego y termino mi estudio bíblico, a veces llamaba a la gente, pues, que quería predicar. Que una de las luchas más fuertes, creo, también es el aspecto económico. No hay un respaldo económico y empieza una batalla. Voy a trabajar tiempo completo, medio turno, y a veces las empresas o los comerciantes o donde trabajes no te dan permiso para ir o para ir al culto, para ir a un evento. Y eso empieza la batalla. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Me acuerdo que cuando empezamos la obra, tenemos una obra en Ocosingo con la idea de Dios. Yo trabajaba en un localcito vendiendo especies y mi esposa le dije, ¿qué vamos a hacer? Porque si salgo a predicar o salgo a visitar, pues no permiten. O sea, el dueño te dice, ¿vas a trabajar o no vas a trabajar? Una de las luchas es eso, decidir, entrar de lleno, confiar en Dios. Es una decisión
de las luchas va a haber aspecto económico, pero también va a haber luchas emocionales. Porque cuando no te abren puertas, empiezas a pensar, Dios me llamó, o me llamé solo, o ¿qué pasa? Empiezan luchas emocionales, dudando del llamado. Estamos hablando del llamado, no de ser salvo. Salvo, pues uno lo tiene esa convicción, pero el del llamado. Más cuando te esfuerzas y haces para agradar al Señor y como que te estancas. Pero ahora entiendo que es un proceso, que Dios moldea el carácter, moldea nuestro carácter. Entonces pienso que hay que entender y ser pacientes para cada ministerio, cada llamado, tiene un tiempo el Señor. Yo pienso que eso debe ser algo que tenemos que tener. No tenemos de correr, ni compararnos con los demás. Cada uno lleva su ritmo, su proceso, y Dios tiene su tiempo para cada persona. Ahora lo puedo entender, pero en su momento era lágrimas, tristeza a la vez, y Señor, yo sé que estás conmigo, pero no veo que estoy fluyendo, y ayuno y oro y como que no hace efecto, pero no, Dios estaba obrando ahí. Gracias. Ahorita vemos que pues estamos en un proceso y en una generación donde hay muchos jóvenes que de repente se congregan, algunos se apartan. Mucha juventud no quiere del Señor. ¿Qué consejo le daría para aquellos jóvenes que lo van a escuchar? Para aquellos que a lo mejor no han tenido un encuentro con el Señor, para aquellos apartados o simplemente para aquellos que se han negado a trabajar en su ministerio. En cada uno, ¿qué consejo les daría? El mundo es algo que atrae, ya sea en aspecto material, de querer tener las cosas materiales que un hombre o una persona pueda desear. En aspecto emocional, el ser amado. Ser amado. Entonces el mundo ofrece droga, alcohol, sexo, eh, todas las cosas ilícitas, resumámoslo así, aquellas cosas ilícitas que atraen, ya sea un joven o inclusive un adulto también, puede pasar eso. Y todo eso puede influenciar en el carácter, en el corazón del cristiano. Y eso afecta. ¿Por qué? Porque si nos desviamos tantito de Jesús, podemos enfriarnos. A lo mejor está uno dentro de la iglesia, pero ya está desanimado, ya está alejado, porque muchas personas están lejos de Dios estando dentro. Porque uno puede saberlo, si su amor por el Señor ya no es igual. Entonces uno puede evaluarse, decir, bueno, sé que está fallando algo, ¿cuál es la raíz de ese problema, no? ¿Qué consejo le daría a aquellos jóvenes que nos están viendo? En primer lugar, no te apartes de Jesús. No importa lo que sientas, no importa lo que veas, o inclusive los anhelos del corazón. No es malo que anheles las cosas materiales, pero debemos esperar el tiempo de Dios, saber esperar el proceso y el tiempo que el Señor nos da. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, y esa frase, aplicarlo a nuestra vida, ya sea en lo espiritual. Si tienes ministerio y a lo mejor tu pastor no te da tiempo para predicar ni para cantar, y a lo mejor has dicho, pero ¿por qué? Es que no me quieren. No, acepta el proceso, hay un tiempo. Si el tiempo que Dios te tiene ahora es de barrer, de colaborar, de cargar bocinas o no sé, de algo que estás haciendo algo menos y usted dice, no, yo sé que Dios me llamó para algo, espera el tiempo de Dios. O a lo mejor has tocado puertas. En mi caso, bueno, toqué puertas. Hermano, quiero predicar. Y me decían, ¿cuál es tu llamado? ¿Qué ministerio traes? No lo sé, solo predico y algo pasa. Después te llamo, me decían. Y entonces aquellos que nos están viendo ahora, a lo mejor has tocado puertas, a lo mejor has tocado llamado a pastores o ministerios y te han dicho, no tenemos lugar. Quiero decirte que el que tiene las llaves se llama Dios. Jesucristo es el que tiene las llaves y sé paciente. Mientras tanto que se abran esas puertas, pasa tiempo con Jesús. Pasa un momento especial con Él. Amístate con el Espíritu Santo. Y cuando llegue el tiempo oportuno del Señor, verás su gloria y tu carácter y tu corazón estarán limpios. Pero debes esperar, aprender a esperar. En cuanto al otro consejo que podemos decir, lo segundo sería tener cuidado del mundo.
El mundo, como estábamos platicando hace un momento, atrae, pero este mundo no es donde pertenecemos. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino es del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que tener cuidado con el mundo. Si usted anhela algo, usted póngalo en las manos del Señor. Señor, deseo esto, o anhela en mi corazón esto. Ponelo en la oración. Y el Señor dirá, y si no lo recibiéramos, tampoco vamos a decir, Señor, ¿por qué? No, Dios sabe por qué. Y el tercer consejo que puedo decir es guardarse para Dios. Si usted joven o casado, se aplica en ambos, guardarse para Dios. Seas pastor, evangelista, profeta, apóstol o el ministerio que usted tenga, sea de adorador o cualquier ministerio, sea joven o casado, guardarse para Dios. Es eso algo que cuesta mucho, mantenerse en santidad, cuidarse para Dios. Porque lo más importante no es que nos conozcan aquí, sino que nuestro nombre esté en el libro de la vida y que el Señor nos reconozca. Por eso Pablo dice, no voy a hacer que yo siendo heraldo de muchos venga a ser reprobado. Entonces tengo que guardarme para Dios. Serían esos 3 consejos que puedo darles a los jóvenes o ministerios que están surgiendo, porque Dios está levantando una generación poderosa para la gloria de su nombre. Y ahorita que decía esta generación poderosa que se va levantando, sabemos que dentro de esto hay líderes cristianos. ¿Qué consejo le daría para terminar a estos líderes que quieren de repente comenzar algún proyecto o que a lo mejor tienen ese miedo, esa pena? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué le gustaría ver en estos líderes cristianos que son el futuro de mañana? Una de las cosas que puedo ver o decirles es el enfoque. No pierdan el enfoque. Satanás buscará distracciones para que te desenfoques. Por eso el apóstol de los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Si Dios puso algo en tu corazón o en su corazón, ore, ore y ore. Y esa semilla va a brotar y va a crecer y en su momento va a ser grande. Toda cosa grande empezó pequeño. Así que confía en el Señor y no pierda el enfoque. Lo demás vienen luchas, pruebas, tentaciones, críticas, todo lo que venga será para promocionar, no es para destruirnos, es para fortalecernos. Así que no pierdan el enfoque, es lo que puedo decir. Gracias. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos escuchado el testimonio de un hombre que ha vivido luchas, que las sigue viviendo, pero que ha permanecido en Cristo. Un hombre que, como decíamos al inicio y él contaba, comenzó de repente a sentir pena y hoy se encuentra predicando a las almas para la gloria del Señor. Y es que cuando nosotros vemos todo este proceso, quien sabemos que ahí está detrás es el Señor, guiándonos con su mano. Para ustedes que están viéndonos, el consejo y rescatando todo lo que hemos platicado es enfócate, sirva al Señor, entrégale tu juventud, entrégale tu niñez, entrégale tu vida adulta. Nunca es tarde para aceptar al Señor y el Señor está ahí esperando. Dice el Señor que siempre está a la puerta, toca y Él quiere pasar, quedarse contigo, permanecer contigo. Pues bueno, damos las gracias al hermano Miguel Gómez Álvaro porque permitió estar con nosotros, pudimos escuchar de viva voz cómo ha sido este proceso. Y pues bueno, recuerden, somos Cristianos con Causa, nos vemos para la próxima y que Dios los bendiga.